Tras que van apareciendo esos temas de interés, vamos haciendo algunas de estas charlas. La semana pasada hubo dos encuentros, particularmente para trabajar el tema de los arquetipos, que es un tema que muchas veces aparece en los talleres de sueños, en los talleres de autoconocimiento, en los retiros, en las lecturas de aura, en todas las prácticas que estamos lidiando con imágenes mentales, ¿sí? Con el trabajo con la imagen mental. Ese por ahí podría ser alguno de los puntos claves de la formación. Entender un poco más cómo funciona el sistema energético y cómo funciona la imagen mental que me armo en la cabeza. Ya sea de mí mismo, ya sea de un sueño, ya sea de el futuro, del pasado, imágenes simbólicas, representativas. Tener imágenes en la cabeza es una cosa natural. El tema de hoy es el proceso de creatividad interna. Creatividad interior. Y muy vinculado a nuestros procesos de cambio, a nuestros procesos de transformación. ¿Qué pasa con los sueños mientras que estamos viviendo esos procesos de transformación interna? Que hay diferentes niveles de trabajo con los sueños y que los sueños cambian mucho cuando yo estoy viviendo un proceso más estable, vamos a decir, o cuando estoy viviendo un proceso de cambio. Estoy viviendo un proceso de cambio, también lo estoy viviendo internamente, energéticamente. Por eso la charla mencionaba estos dos aspectos. Procesos internos y procesos externos. ¿Cómo voy linkeando mi vida despierto con mi vida dormido? Eso pasa naturalmente, ¿sí? Por más de que yo no quiera, ya está ese nexo. Yo vivo alguna situación, despierto y después me voy a dormir y todos sabemos que ya el sueño se dispara un poco para ese lado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando estoy viviendo un proceso de transformación interna? Puede ser tanto en un taller de autoconocimiento, que se empieza a mover un montón, recibiendo una lectura de aura, trabajando con los sueños, haciendo una terapia de constelación familiar o yendo a comer a lo de mis suegros. Ya está, en cualquier escenario sirve para hacer un trabajo interno y un trabajo de observación, de cambio, de transformación, observar algo de uno mismo que dice, ok, esto que está acá, percibo un enojo y percibo un resentimiento. O puede ser también un proceso de cambio en relación a la vida. Yo, por ejemplo, en un momento vivía en Buenos Aires, pasé a vivir a Córdoba, un cambio súper radical que implicó un montón de cambio interno. Un cambio de pensar, un cambio de ideas, cualquier tipo de proceso de creatividad interior, ¿sí? Entonces es importante saber que en esos procesos de creatividad interior se rompen umbrales internos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una determinada cantidad de ideas, de preconceptos, de pensamientos, de ética, de moral, de comportamientos que me resultan familiares, eh, estructurado de una determinada manera, que en el momento que yo empiezo a querer cambiar algo de mi vida, todo eso va a empujar para cambiar también, ¿sí? Una idea muy radical que tengo en relación a algo, por ejemplo, la comida, las horas en las que se come, por ejemplo. Desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Esa cosa que nosotros estamos tan acostumbrados. Tengo que empezar a trabajar con mis hábitos, con mi relación con la comida. Empezar a flexibilizar ciertos patrones, ciertas estructuras que van a implicar que yo precise dar unos saltos internos, ¿sí? En relación a mi alimentación y que yo esté conectado con algún otro tipo de cosa, ¿sí? Con un deseo más propio, preguntándome si tengo hambre o no tengo hambre, preguntándome cómo me siento, qué desayuné a la mañana, qué puedo cenar a la noche. Sí, empezarme a hacer otro tipo de preguntas saliendo del piloto automático
que va mi vida todos los días, o la mayor parte de mis días. Cuando yo quiero romper con una estructura, con un patrón de comportamiento, lo primero que hago en general es observarlo, reconocerlo, decir, ok, acá está esto que me hace sentir incómodo, acá está esto que no me gusta, acá está esto que me ata a un comportamiento que no me permite ser libre, que no me deja expresarme. Por ejemplo, la vergüenza. Que yo actúo de esa determinada manera porque hay un comportamiento que ya está grabado de esa manera. Porque en algún momento lo dejé pasar, lo consideré bueno, lo adquirí. Primer paso del proceso creativo, reconocer el escenario donde estoy, que quiero transformar, que quiero modificar. Eso lo hacemos instintivamente, ¿sí? Yo ahora voy a esquematizar algo que nosotros ya hacemos de forma natural. De forma natural pasa esto. No hay ninguna técnica, no hay que hacer nada especial. Es un comportamiento instintivo, vamos a decirle. En ese momento que yo reconozco el escenario, ¿sí? Que digo, esto no me gusta, esto me incomoda, esto lo quiero cambiar, puedo profundizar en eso y preguntarme qué es profundamente, qué me toca, qué me mueve, por qué lo quiero cambiar. Empezar a poder ver qué mecanismos hay implícitos en mis comportamientos, en las cosas que yo quiero cambiar de mí. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy buscando acá? ¿Qué encierra este orgullo? ¿Por qué estoy respondiendo así? ¿Por qué no estoy mostrando lo que me está pasando realmente y siento que tengo que mentir un poquito en este punto? De decir algo que no representa lo que pienso. ¿Qué hay en juego ahí? En general, cuando me doy cuenta de algo, empiezo a soñar con eso que me doy cuenta. Entonces, atendiendo los sueños, ¿de qué va a ser lo primero que me van a hablar los sueños en un escenario de cambio? Del quilombo en el que estoy metido. ¿Sí? De mis miedos, de lo que hay metido ahí adentro. Que son cosas que yo conscientemente no puedo ver. Porque si no ya las hubiera visto. Estoy tan metido y tan envuelto en esas historias que no lo puedo ver conscientemente. Por ahí en algún momento pesqué una cosita y entro en el sueño. Mi sueño se empieza a direccionar. ¿A qué? A mostrarme un panorama mucho más amplio, a mostrarme todos los mecanismos que se mueven en relación a eso que yo viví. A ese orgullo, a esa vergüenza, a eso que quiero transformar, a esa incomodidad, a ese síntoma también, ahí para el cuerpo médico, para trabajar con síntomas. ¿Sí? Reconocemos un síntoma, enseguida empezamos a soñar con ese síntoma, naturalmente. Entonces, toda la primera fase de los sueños, adentro de un proceso de cambio, me van a estar mostrando todas esas cositas que a mí me cuesta un poquito ver. Como decíamos antes, el quilombo en el que estoy metido, metida, y que me gustaría desarmar o salir. Luego de eso, aparece una segunda etapa, adentro del proceso creativo y también en los sueños, donde uno entra en una especie de vacío. Los sueños entran en un vacío. Tal vez pareciera que uno deja de soñar. Son esos silencios que uno sabe que se está tramando algo interiormente. Entonces podemos decir que el segundo paso dentro de este proceso creativo interno es un espacio de vacío, que también se va a reflejar muy posiblemente en los sueños. Quienes tengan un poquito más de trabajo con los sueños, cierta conciencia, ya entrenado un poco más el canal, es posible que puedan acceder a esos niveles más profundos. ¿Sí? En esos niveles más profundos, también uno se encuentra con cosas más profundas de uno mismo. Entonces, en la medida que uno esté listo, lista para acceder a esos niveles,
Yo creo que la conciencia lo permite, de alguna forma. Por lo menos así fue con mi experiencia, así es con mi experiencia. Entonces ahí nos damos cuenta que ese estado de vacío, bueno, en realidad no era tan vacío como parecía. Más allá de eso, del vacío, o lleno de algo, después de eso aparece el tercer paso dentro del proceso creativo que tiene que ver con la inspiración. Tercer paso, inspiración. Palabra mágica. ¿Y cómo son los sueños en ese tiempo de inspiración? Son esos sueños maravillosos. Son esos sueños totalmente iluminados, llenos de alta vibración. Y la cuarta etapa de la creatividad, del proceso creativo interno, es la manifestación de eso. Ayer en el taller de sueños hubo un sueño de esta fase. Genial, donde había una persona trabajando con su sistema familiar, queriendo hacer un cambio interno en relación a el vínculo con su sistema familiar, empieza a soñar con esto, entra en la primera fase, que ¿cuál es? Va a empezar a ver los mecanismos que hay en su familia. Son sueños que involucran a toda la parentela, padres, tíos, hermanos, dinámicas familiares. En este caso, que esta persona estaba trabajando un proceso de cambio con el sistema familiar. Empieza a soñar que, primera etapa, primera fase, los sueños le empiezan a mostrar a dónde está. Porque hubo algo que se despegó de eso. Cuando las cosas las podemos ver en los sueños, es un buen indicio, es un buen indicador. Aunque no sean cosas por ahí que nos agradan tanto, en un primer momento son buenos indicios. Esa cosa de soñé con algo feo, las pesadillas en general, que muestran esos mecanismos muy internos, muy profundos. Primera etapa, ¿sí? Empiezo a desactivar un mecanismo, me encuentro con mi tío cortándome la cabeza. Bueno, epa, ¿qué pasa acá? Me está tocando algo profundo. 2 puntos, pesadillas. Primer fase, ¿qué más? Me muestran dinámicas, me muestran la actitud que yo tengo en relación a esas cosas, me muestran mis miedos, me muestran los orígenes. ¿Por qué? También. Empiezo a soñar con cosas del pasado también. Me muestran los orígenes de estos mecanismos, qué cosas mías hay implicadas. ¿Y cómo voy a ver eso? Mirando en el sueño, mirándome a mí, entendiendo que la película que estoy viendo dentro del sueño es una película que habla de mí, que estoy en un viaje por mi propio sistema energético. Primer clase, nivel inicial, los sueños son un viaje por el propio sistema energético. Entonces yo voy a ver de forma simbólica y de forma representativa todas esas memorias. Puedo también vivir alguna limpieza física, un dolor de cabeza, una fiebre, transpiración, me levanté un poquito agitado, me levanté asustado, por ejemplo. Muchas veces en esta fase son esas despertadas exabruptas. Me despierto así. ¿Qué pasa ahí? Represión. Atenti. También en esta fase hay represión. ¿Sí? En los sueños podemos ver nuestra propia represión. Cuando nos despertamos de forma súbita en los sueños, es nuestra propia represión. No quiero entrar ahí, no, ni me muestres esa parte. ¿Sí? Que ya me la veo venir aparte en el sueño. Ok, si alguno se reconoce en alguno de estos sueños, está bueno empezar a ver esto. ¿Qué son estos sueños? ¿De qué me está hablando el sueño? Es la conciencia mostrándome todos estos mecanismos que van a tener que ver con lo que cada uno esté viviendo. Sueño fase 1, ¿ok? Reconocer mecanismos, ver el escenario en el que estoy metido y representa una incomodidad, un deseo de transformación. Fase 2, vacío. En general, cuando veo estos sueños o me encuentro con este tipo de escenas y las puedo reconocer, y las puedo vivir, bueno, ok.
¿sí? Con autocompasión, con entendimiento, bueno, poder entender, está bien, está ahí ese mecanismo. Entro en un poquito en un descanso, como si algo ya se alivia. Y puede ser que entre en una fase de vacío, de la que voy a salir como con un sueño inspirador. Muchas veces estas transformaciones son silenciosas, por eso es importante poder pescar estos sueños y poder hacerme responsable de leerlos y de asumirlos y de darme cuenta de que son deseos propios también. ¿Sí? ¿Para qué? Para entrar a la cuarta etapa, que es la etapa de la manifestación, la etapa clave. Entonces es importante ver en esos sueños una pista hacia donde seguir, hacia donde la transformación se empieza a inclinar. Y ahí llega el momento donde paso al plano material, a donde el trabajo interno madura en un fruto del cual yo empiezo a comer en mi vida cotidiana. ¿Sí? Se produce una transformación que en algún momento yo empiezo a vivir. Esto puede darse en un lapso de tiempo muy diferente para todos, de acuerdo al proceso que cada uno esté viviendo, de acuerdo al momento en el que esté. Y tiene una clave que por ahí dificulta un poco la cuestión, que es que estos pasos a veces no se dan tan ordenados, se dan de forma discontinua. ¿Sí? La creatividad muchas veces se da en un proceso discontinuo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa secuencia de acontecimientos que me llevan a vivir un cambio se da de forma salteada, se da de forma intermitente muchas veces, se da de forma silenciosa adentro mío. Y si prestamos atención durante el momento en los que estamos despiertos, vamos a ver que en todo momento tenemos la oportunidad de transformar esos patrones, transformar esas dinámicas que reaccionan de forma automática. Hubo un proceso de creatividad instantáneo, en el momento. Cambié un patrón. En vez de quedarme con la vergüenza, la atravesé. En vez de decir no, dije sí, di el paso, cambié, hice una transformación. Me dejo ser por un rato durante el día y a la noche, en el sueño, se empiezan a acomodar todas esas fichas. Porque ese cambio interno precisa reacomodarse, simplemente por eso. Precisa entender el nuevo orden, precisa transformar los significados, ¿sí? Algo que estaba muy instalado en mí, pumba, se quebró, quebré un patrón interno. Bueno, necesito acomodarme ahora al nuevo orden. ¿Y para dónde lo va a cambiar? Me lo va a mostrar en los sueños también. La tercera instancia de la inspiración me va a mostrar, ah, mirá para acá. Ah, mirá, en vez del cachetazo es el abrazo. Ah, mirá, en vez de... o no, o decir, también en el taller de ayer, todos ejemplos pasaron. Una chica dice, no, y estaba en el sueño y me planté con mis padres en el sueño y les dije que no se metan en mi vida y que esto lo decidía yo. Reaccioné muy mal, dice ella. Entonces todos le dijimos, no, reaccionaste muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te está mostrando el sueño? Que ese proceso energéticamente se transformó, cambió. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué uno está dice, uy, reaccioné mal? Porque también está la personalidad. ¿Sí? ¿Quién era
quien no te dejaba reaccionar antes? La personalidad que decía, no, 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 ¿cómo le vas a hablar así a los padres? Entonces, ¿qué pasó? Atravesé la personalidad, reaccioné de otra manera. ¿Mm? Entonces, a veces el hacia dónde tampoco siempre es un lugar de luz maravilloso, ¿sí? Por ahí es el contacto con un determinado tipo de emoción que estaba tapada, que estaba oculta para vos y que transformarlo implica dejarla salir. Que transformar algo propio implica dejar salir algo sin todavía saber el paso siguiente. Sincerarse. ¿Para qué es importante que yo me dé cuenta de lo que estoy soñando? Me va a mostrar lo que estoy viviendo, ¿sí? Me va a mostrar toda la película. Ayer decía, me va a mostrar la cámara de seguridad de mi vida, un poquito. No, 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 sí, no pasó nada, estuvo todo bien la tarde. Y entonces te vas a dormir y ves la filmación de la cámara de seguridad de la tarde. Y te das cuenta de que pasaron un montón de cosas a la tarde. De que no estuvo todo tan... sí, sí, no pasó nada. De que internamente te tocaron un montón de cosas. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque lo ves en los sueños. Porque tenés esos sueños revoltosos, agitados. Decís, che, algo me está moviendo acá. Entonces, en la medida que nos podemos dar cuenta qué es lo que está pasando por ahí a nivel más inconsciente, eh, a nivel energético, a nivel silencioso, tenemos la capacidad también de, chachán, chachán, transformarlo. Esta es la parte más genial de todas. Ah, para eso servían los sueños. Tenemos la capacidad de transformar los sueños. Despertar una cuota de conciencia en los sueños. A decirle al sueño, a decirle a la conciencia lo que yo quiero también. Que de todas maneras ya se lo estoy diciendo. En realidad es darme cuenta de lo que le estoy diciendo, un poco. ¿Mm? Darme cuenta de lo que estoy creando, darme cuenta de lo que estoy pensando. ¿Sí? Entonces en ese punto yo tengo capacidad de transformación. Capacidad de acción, de elección. Tal vez a alguno le habrá pasado que se descubre en los sueños tomando alguna decisión. Se descubre muchas veces inconscientemente, de hecho ya pasa. Ah, en lugar de elegir esto, elegí lo otro. En lugar de dejarlo pasar, ¿no? A veces nos observamos en los sueños y decimos, no, por favor, no hagas eso. Le decimos a nuestro doble en el sueño, no, 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 no le abras, no le abras. ¿No? Y la mayor capacidad de transformación que tenemos es la conexión con nuestros propios sueños, con nuestros propios deseos. En el momento que yo estoy soñando despierto, estoy creando una imagen mental que no tiene ninguna diferencia con la imagen del sueño. Las imágenes mentales que nosotros creamos estando despiertos tienen la misma característica energética que las imágenes de los sueños. Estoy trabajando en el mismo plano energético, solo que cuando estoy despierto lo puedo crear, lo puedo meditar. Puedo sentarme, cerrar los ojos y visualizar algo y meditarlo, imaginarlo, crearlo. Ahora uno dice acá, bueno, ¿cómo es la historia? Me siento, cierro los ojos, creo una imagen mental de algo y mañana aparece ahí en la puerta. Hay una clave que reside en alinear el movimiento propio
con el movimiento de la conciencia. Chachán. Último tema que abrimos. Alinear el movimiento propio con el movimiento de la conciencia. Ok, entonces podemos decir somos dos. Está por un lado lo que yo quiero y por otro lado lo que se expresa. ¿Sí? Que no siempre es lo que yo quiero. Y empiezo a hablar con la realidad. Empiezo a decir, che, ¿me estás mandando esto? Pero yo no quería. Yo te había dicho por acá, esto no. Hay posibilidad de diálogo, hay posibilidad de charla, ¿sí? Con esa conciencia. Entonces es en ese lugar a donde yo puedo empezar a alinear un poco, a negociar, ¿sí? ¿Sí? Eso sería para mí conciliar el sueño. Estar con los sueños en diálogo, en conciliación. ¿Mm? Entendiendo que muchas veces me están mostrando todos estos mecanismos, que me están mostrando dónde estoy, que me están mostrando lo que estoy creando, ¿sí? Que me muestran también por dónde seguir, que me conectan con mis deseos, con lo que quiero, con mi realización, con mi camino, y que después me ayudan en el camino que yo quiera elegir, de alguna forma. Conciliar el sueño. Empezás a dialogar con tu sistema energético propio, entenderlo, ¿sí? Empezar a ver cómo funciona el sistema energético, cómo funciona, cómo es que vivo esto, ¿sí? Bueno, pasa de esta manera, se guardan estas memorias, se empiezan a reproducir, reacciono a esas memorias. Entonces, en la medida que podemos ir comprendiendo este funcionamiento, podemos ir comprendiendo también el funcionamiento del sueño. ¿Sí? Que es donde se da todo el procesamiento energético que voy atravesando en los procesos de cambio. Fue un súper resumen total del proceso creativo interno, ¿sí? Cómo están involucrados todos estos procesos energéticos, lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que vivo, lo que sueño. Toda una misma cosa, vamos a decirle, es todo un mismo sistema. ¿Sí? Entonces por eso es fundamental entender que los sueños son parte de ese sistema. ¿Sí? Que no es que no pasa nada en el sueño, que si no, que hay mucha información que me puede ayudar a entender lo que estoy viviendo. ¿Mm? Y que tiene un potencial enorme, Todo el tiempo estamos en un proceso de transformación, solo que en diferentes etapas y en relación a diferentes temas. Atenti, un condimento. Pues no es que uno trabaja una sola cosa en la vida y dice, bueno, ahora trabajo con mi padre y nada más se mueve. No, o sea, estos procesos creativos se dan todo el tiempo de forma discontinua y por temas. Es un proceso vital, una función vital, como decimos. Entrenar la intuición, vivirlo con certeza, aunque sean pocos elementos del sueño, no importa, no te esfuerces por interpretar todo el sueño, pero empezar a vivir los elementos que ya tenés certeza. Ah, mira, acá está esta energía, acá me está mostrando este patrón, acá, mira, tengo una dinámica que, mira, cuando pasa esto pasa lo otro, con poco, pero vivirla a la certeza, entrenar, ejercitar la conexión con un contenido certero para vos, un significado que te resuena.